Otra vez, buenos días, bienvenidos todos a esta la segunda clase de nuestro curso, la Biblia, la nación elegida. Estamos en la lección 2. Vamos a estar hablando del evento de la Pascua y el Éxodo, un evento muy importante en la historia de la Biblia, la Pascua, y vamos a analizarlo bien en la clase de hoy. Aquí estamos. Bueno, como siempre, tenemos nuestra expectativa que andemos con micrófonos desactivados para que todos puedan oír al que habla claramente, pero también sabemos que estamos aquí para participar. Entonces, si tienen una pregunta, una duda, un comentario, algo que quisiera decir, con toda confianza, cualquier persona puede abrir su micrófono para participar, pero después, por favor, de activarlo de nuevo. También, saludos a todos. Ya saludamos a casi todos antes del inicio, pero también con nosotros está Isabel. Saludamos a Isabel también. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones para usted. Gracias. Gracias, Isabel, igualmente. Qué bendición es estar aquí con todos ustedes, aquí en el estudio de hoy. Ya saben las normas de nuestro sistema. Estamos aquí para aprender, para crecer en la fe a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, para crear ese ambiente tenemos ciertas normas, expectativas, pero ya saben cómo manejamos los cursos. Salimos muy bien el día de lunes y con el favor de Dios lo vamos a hacer hoy también en nuestra segunda lección del curso. Empecemos nuestro estudio de hoy con una oración. Oremos. Amado Dios, escuchar sobre la primera Pascua nos ayuda a entender mejor que hemos sido salvados por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame, Señor, a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una actividad. Sería, bueno, lo que pusimos en el grupo. Vamos a repasar y eso es especialmente para recordar el contexto de la historia de hoy. Entonces, especialmente cuando pensamos en la última plaga, que es lo de la Pascua, tenemos que pensar y nos ayuda mucho a pensar en el contexto del evento, porque vamos a ver por qué llegó a ese punto de la consecuencia tan grande del pecado para los egipcios. Pero recordamos que ellos habían puesto en esclavitud la nación de Israel, habían visto el poder de Dios llamándolos al arrepentimiento tras 9 plagas. Pero todavía no habían vuelto a ver quién es el Señor, ¿verdad? El único Dios verdadero. Entonces es importante ver el contexto, es el punto de lo que vamos a hablar para empezar. Échenle un vistazo y puse en el grupo, y perdón, de este capítulo 9, de hecho empieza la historia de las plagas en el capítulo 7, entonces empezando con versículo 7 a 10, 22 más o menos, hay 9 plagas. ¿Pueden decir las primeras 9 plagas? ¿Quién puede mencionar las plagas? Ángel Otero, por favor. Sí, buenos días, le habla Maribel. Maribel, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Las primeras, yo tengo el río de sangre, las ranas, piojos, moscas,
el ganado, murió todo el ganado, úlceras, granizo, langostas y las tinieblas, las densas tinieblas. Excelente, son las 9, ¿verdad? Las 9 plagas. Muy bien, gracias Maribel. Entonces son y cada uno vemos que fue, bueno, como todas las culturas de la antigüedad dependieron mucho de la agricultura, de su ganado que tenía, y vemos que hay muchos que hablan de eso también, específico en la nación de Egipto. Fue muy importante para ellos el río Nilo. Entonces vemos que Dios también muestra su poder sobre todo en las plagas. Muy bien, gracias Maribel. Entonces, la segunda pregunta puede ser, bueno, ya tenemos el récord de lo que dice la palabra de Dios, ya documentado las 9 plagas. Entonces, eso es algo definido. La segunda pregunta es una pregunta de opinión. ¿Cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura para usted si viviera en ese entonces? ¿Cuál sería la más dura, la más difícil? Ángel Lara, por favor. Sí, muchas gracias, pastor. Pues fíjese de que yo veo que en realidad todas, pero en lo primordial yo puse el río de sangre. Siento que para mí el tomar agua es una necesidad vital y la cual, o sea, quieras o no, las ranas, como se da más después en la cronología de la historia, las ranas, los piojos se pueden destruir, aunque sean grandes cantidades de plagas, pero el no tomar agua y que todo esté convertido en sangre, eso me causaría la muerte, pues, por no ingerir lo que es el agua, que es vital. Agua es vital y se puede imaginar si han vivido ustedes en un país que tiene un río grande así, o en una parte de un país donde el río es muy importante. Se puede imaginar si ese río donde sacan el agua para beber, para cocinar, de donde vienen los pescados, por lo cual pasa todos los barcos de comercio y todo eso. Sería algo muy difícil. Gracias. Bien dicho, Ángel. También Dolores. Gracias, pastor. Pues para mí sería la muerte de todos los ganados, pero el principal, bueno, eso no lo vamos a tocar ahorita, el de la muerte de los primogénitos, que sería creo que el más doloroso, pero hablando de los 9, sería la muerte de los ganados. Sí, gracias Dolores. Y pensando en si eso fue como uno vivía la muerte, la plaga del ganado, sería algo difícil, ¿verdad? Muy difícil para una persona económicamente, ¿verdad? Sí. Y eso fue como vivían las personas. Sí, gracias Dolores. Una opinión más, David, por favor. Sí, hermano, para mí la peor plaga o la más dura fue la caída de granizo, porque esta involucraba 3 aspectos, digamos, la vida de los seres humanos, la vida de los ganados y también lo que era la cosecha. Sí, muy bien. Sí, gracias. El granizo. Sí, otra cosa. Pensando en las plantas y todo eso. Y bueno, la dificultad de vivir con granizo cayendo. Sí, gracias, David. Muy bien. Ok, eso nos ayuda a pensar en lo que estaba pasando en la dificultad de la vida de los egipcios en ese entonces, ¿verdad? En el fuerte llamado arrepentimiento de Dios para ellos, milagrosamente enviando todas esas cosas, mostrándoles que hay un problema, y hay un Dios, ¿verdad? También, que hay un Dios todopoderoso, mostrándoles 2 cosas, pero no se arrepintieron tras todo. Bien, gracias a los que contestaron. También vamos a saludar a los recién llegados. A Lidia, buenos días, bienvenida. Lidia, ¿me escucha?
Profesor, buenos días. Buenos días con todos mis hermanos. Gracias, Lidia. También Roberto. Roberto, buenos días, bienvenido. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Bendiciones a todos. Estamos atentos, profesor, a la clase. Excelente, muy bien, Roberto. Seguimos adelante con nuestro estudio, amigos. Ahí tiene, ahí en la pantalla, las 9 plagas. Es muy importante recordar el contexto de la historia de la Pascua. También vemos que al principio es el faraón, el rey de Egipto, que endureció su propio corazón. Después, al fin, es el Señor mismo que endurece su corazón y va a mostrar su gloria y va a hacer algo espectacular para mostrar que Él es Dios, Señor de los señores, Rey del universo, ¿verdad? En las plagas contra la nación más poderosa del mundo en ese entonces, Egipto. Muy bien, esas son las plagas. Entonces ahora vamos a enfocarnos en lo que en esta clase, especialmente en lo que viene en la parte final de la historia de las plagas. Vamos a enfocarnos en la última plaga, lo de la Pascua. Empieza en Éxodo al fin del capítulo 10 y vamos a ir hasta el capítulo 12. Entonces, en nuestras respuestas, vamos a usar las preguntas. Y generalmente en este curso siempre usamos las preguntas, pero las respuestas siempre cambian y nos ayudan a ver los detalles de la historia, las diferencias entre la historia y nos preparan las preguntas de considerar para consolidar en el último paso a ver lo que significa para mí hoy en día. Entonces vamos a estar pensando en la historia de la última plaga, de la plaga de los primogénitos y la historia de la Pascua, porque van juntos las dos cosas, para contestar las preguntas que sigan. Entonces, la primera, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Vamos a nombrar varios aquí. ¿Quién quisiera empezar? Roberto, por favor. Bueno, es el faraón, Moisés, Aarón, el Señor también, y el pueblo egipcio. Profesor, alguien que pueda continuar tal vez. Excelente, muy bien. Un buen inicio, gracias Roberto. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay unos más que podríamos mencionar. Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, dijo el pueblo egipcio, los primogénitos, los israelitas, los hijos los israelitas, menciona los hijos también por edades, la esclava, los funcionarios del faraón, Aarón y ancianos israelitas, perdón. Los ancianos, muy bien. Y tal vez, sí, muy bien. Gracias, Ángel. Creo que nombramos casi todo. Hay uno más que tal vez que podríamos mencionar. Es el ángel exterminador, ¿verdad? Como por ejemplo en Éxodo 12, versículo 23, habla del ángel exterminador. Entonces vemos que Dios es justo y que el juez justo castiga los pecados, ¿verdad? Los pecadores. Entonces vemos que Dios con la ley que viene con juicio a través del ángel exterminador. Entonces vamos a mencionar a él también. Muy bien. Ok. Gracias, Ángel. Gracias, Roberto. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles serían los objetos? Y otra vez, hay varios. Es una historia larga, pero son importantes pensar en los objetos. ¿Cuáles son?
Los objetos. David, por favor. Por el momento tengo dos nada más. Sería la sangre y los tinteles de la casa. Muy bien, gracias. Tenemos la sangre y los tinteles de la casa. Bien. Ok, son dos. Hay unos más mencionados aquí en la historia. ¿Qué más vamos a mencionar? Gracias por empezar, David. Hay otros objetos que podríamos mencionar. Ángel Lara, por favor. Sí, pastor. Bueno, como objetos en las 10 plagas podemos poner algunos como lo que es el granizo, pero yo he puesto los dinteles de las puertas, los hogares donde ellos estaban, las hierbas amargas que comieron, los holocaustos, las pezuñas de los ganados, el trono, el molino, un manojo de hisopo, la palangana donde se echó la sangre, los postes de la puerta, el fuego, la carne, el hueso de los animales que no tenía que ser quebrantado, el fuego, el manto, las sandalias y la vara. Sí, muchas gracias. Bien dicho, Ángel. Roberto también iba a mencionar unos objetos. Sí, el pan y la levadura. Muy Profesor. bien. Ok. Entonces, es un detalle importante. Gracias, Roberto. Y alguien nos podría decir por qué piensan que fue tan importante ese, porque habla mucho del pan sin levadura, habla mucho de la levadura. ¿Por qué es importante esa parte? Es un recordatorio de algo. Para las generaciones después, cada año celebrando la Pascua, sería un recordatorio de la prisa, ¿verdad? Vemos la prisa que ellos comieron con manto y sandalias, ya listos para salir. Entonces no tenía tiempo para que se levanten los panes. Entonces recordando ellos es la prisa. Muy bien. Veo las manos de dos personas más. Richard. Amén, profesor. Bueno, los panes sin levadura, yo creo que habla cuando para que es como un recordatorio para cuando ellos, para que recuerden cuando salieron de Egipto, recordando con lo que ellos eran ahí esclavos y sufrían mucho. Y para recordar eso, les dijeron que coman pan sin levadura. Sí. ¿Medir? Exactamente, Richard. Para constantemente recordarles que ellos salieron de la esclavitud por el poder de Dios y recordar un evento muy especial y cómo Dios les salvó de la esclavitud y también del juicio de Dios y el ángel que él envió a Egipto. Gracias, Richard. Ángel Otero también tiene un comentario. Sí, también vemos el simbolismo quizá de la pureza de la fe, pues como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos eran su pueblo escogido de la promesa, que los iban a dejar ir de allí y todos ellos pues tenían que comer ese pan de esa manera, como que eran parte de una misma congregación. Se ve el simbolismo aquí con el sacramento también de la comunión. Sí, sí, entonces sí, recordamos lo que cuando instituyó el Señor Jesucristo la Santa Cena, fue celebrando este festival de la Pascua, de los panes sin levadura, ¿verdad? Lo que iba a venir. Y también habla de algo sin levadura en el Nuevo Testamento como algo puro. Entonces vemos el símbolo de la pureza. Hay mucho simbolismo. Recordándoles de lo que pasó en la Pascua y también lo que iba a pasar con el sacrificio del Salvador que iba a venir. Muy bien, esos son los objetos muy importantes en esta historia, por eso los analizamos, pasamos un poco de tiempo pensando en ellos. También algo que no mencionamos
las alhajas de oro y plata, las cosas que recibieron los israelitas, vemos que fue un símbolo de una conquista en el mundo antiguo. Los conquistadores siempre recibieron las riquezas del país. Entonces es como Dios ya había conquistado para el beneficio de su nación elegida a la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Entonces vemos que lo que Dios está haciendo y como mostrándolos a los israelitas su poder, ellos iban a recibir tanto también las riquezas del mundo, de la nación más poderosa del mundo. Hasta el día de hoy encuentran en Egipto las riquezas de los reinos de Israel de la antigüedad, y los recibieron también los israelitas. Entonces vemos el poder de Dios en los objetos. Otra pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Veo unas... Egipto, ahí está en el chat. Muy bien, sí. Sencillamente en Egipto, ¿verdad? Egipto está en el continente de África, allá. Entonces eso es donde pasó, en Egipto. Importante en este caso porque fue una nación tan poderosa, tan conocida en la antigüedad. Bien, otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Especialmente pensando en el contexto, no tanto el año. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el contexto bíblico, ¿cuándo ocurrió lo que estudiamos hoy? ¿Qué dice? Veo las manos de Roberto y Richard, pero creo que son de antes, ¿verdad? Pero ¿quién nos puede decir cuándo pasó? En el contexto de la palabra. Ángel Otero, por favor. Unos 1500 años antes de Cristo, aproximadamente. Sí, unos 1500 años, eso es lo que dijimos en la última lección, que Moisés vivió unos 1500 años antes de Cristo. Muy bien, y eso es el contexto en la historia, la fecha, y también pensamos en el contexto aquí en la Biblia, después de las primeras 9 plagas. Entonces Dios había amonestado a los egipcios muchas veces, les había mostrado su poder, y nos ayuda en el contexto y pensar, ¿y cómo puede ser que murieron tantas personas? Vemos que no fue la primera de las plagas, sino la última. Dolores también. Gracias, pastor. Podría ser también cuando Jehová comisiona a Moisés y Aarón. Sí, exactamente. Entonces, gracias, Dolores. Entonces pensamos en la última historia, es después del llamamiento de Moisés, después del llamamiento de Aarón. Vemos a ellos en la historia ya tomando el papel que Dios les había dado. Muy bien, gracias, Dolores. ¿Algo más? Bien, ok, ahora vamos al problema. ¿Cuál es el problema aquí en la historia? Hay unos que podríamos mencionar. Hay unos problemas aquí. ¿Quién quisiera ayudarnos con el problema? Isabel, por favor. El endurecimiento del corazón del faraón. El corazón duro del faraón. Vemos al principio de las plagas, es el mismo que endureció su corazón. Y después Dios se lo endureció. Sí. Y después Dios endurece el corazón de faraón. Exactamente. Después, como juicio, Dios endureció su corazón, ¿verdad? Decidió Dios que ya había acabado
su tiempo, ¿verdad? Del faraón. Sí, gracias, Isabel, porque iba a mostrar su gloria, porque no tiene sentido para el faraón negar el poder de Dios tras tantas plagas, pero fue porque él endureció su corazón. No quería ver lo que fue obviamente verdadero, que Dios es poderoso, que Dios es el Señor. Bien, gracias Isabel. Roberto también. Sí, profesor. La incredulidad del faraón, eso también quería. Muy bien. La incredulidad. Podríamos mencionar, sí, gracias Roberto, gracias Isabel. Cierto que es el problema. También podríamos mencionar también que iban a morir los primogénitos. Y podemos decir que y la nación, el pueblo, ¿cómo se iba a salvar? Ya sabemos la respuesta, pero al principio es un problema, porque vemos que unas de las plagas mencionadas son en todo el país de Egipto, incluso donde vivían los israelitas. Entonces, hay unas plagas que pasaban también a ellos por estar en la misma nación. Entonces, ¿cómo se iban a salvar ellos? Porque bueno, como cuando uno lee todo, ve que ellos no eran perfectos, no eran sin mancha tampoco. Entonces, ¿cómo se iban a salvar ellos de esta plaga que iba a pasar? Muy bien, ok. Todo el problema de la incredulidad, del corazón duro de Faraón y los egipcios. Todavía existe el problema de la esclavitud de los israelitas. No tenían la libertad de salir de Egipto, vivían fuera de la tierra prometida, ni siquiera pudieron salir para adorar al Señor. Entonces, varios problemas. Pero ahora vamos a contar una vez más los eventos de la historia para recordar cómo se resuelve el problema o se resuelven los problemas que mencionamos. ¿Quién quisiera empezar nombrando los eventos? Ángel Lara, por favor. Sí, gracias, pastor, nuevamente. Yo lo he tomado siempre en esta pregunta, me gusta hacerlo cronológicamente. Después del capítulo 7 que Dios comisionó a Moisés, podemos encontrar el agua se vuelve sangre. Sí, perdón. Yo bueno, debo aclarar un poco. Vamos a comenzar con capítulo 10 al final de las plagas. Perdón, Ángel, siga, por favor. Sí, yo he puesto después del 7, o sea, agarrándolo cronológicamente para seguir la secuencia, después de la comisión que le da Dios a Moisés, el agua se vuelve sangre, de ahí las ranas cubren la tierra, la plaga de los piojos, el enjambre de moscas, dice que después las ranas son destruidas, el faraón pide transigencia, respuesta negativa. De ahí las moscas son destruidas, el ganado herido, llagas en hombres y animales, luego el juicio de granizo y fuego, luego el faraón consciente, luego se retracta de dejar salir al pueblo, luego la plaga de las langostas, el juicio de la oscuridad y la luz, el rechazo del pedido de transigencia, luego el faraón y la advertencia del juicio sobre los primogénitos. Posteriormente, Dios ordena el sacrificio del Cordero de la Pascua. Luego aquí se ve la redención primero, que es la sangreción por sangre. La Pascua como un recordatorio de la redención. Al final se da el éxodo, dándose la muerte primero de los primogénitos. Y da la orden, los hijos de Israel reciben la orden de salir inmediatamente de Egipto, y es a lo que le llamamos el éxodo. Muy bien, gracias. Muy completo, Ángel. Muy completo. ¿Algunos detalles que otro quisiera agregar?
Bien, entonces, y quisiera añadir una cosita en capítulo 12. Vemos los detalles, que es el cordero sin mancha. Sí, es verdad, el cordero sin mancha, los panes sin levadura, las hierbas amargas, para recordarles de la amargura de su esclavitud. Algo muy, las indicaciones tan específicas de Dios de lo que iba a pasar para la Pascua, porque iba a ser algo muy especial para ellos. Muy bien, gracias Ángel. Ahora a la séptima pregunta. ¿Se resuelvan los problemas que mencionamos? Ya hablamos de la incredulidad de los egipcios, hablamos de la esclavitud de los israelitas, hablamos también de la amenaza del juicio justo para los israelitas también, antes de la plaga de los primogénitos. ¿Se resuelven los problemas, sí o no, y cómo? Isabel, por favor. Sí, se resuelven los problemas. Con la Pascua, que es el pasar por alto, fue la última plaga, la cual envió Dios, donde hirió a los primogénitos, y Faraón ahí ya tuvo miedo, y ahí llamó a Moisés y Aarón, y le dijo que se fueran, que salieran con toda su gente, y se llevaron a los ganados, y ahí salieron de Egipto. Oh, sí, así es, exactamente. Muchas gracias, Isabel. Salieron de Egipto al fin, ¿verdad? De la esclavitud, habiendo sido salvado por sangre, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Muy bien. Gracias, Isabel. Vemos que que los egipcios nunca sencillamente confesaron su pecado y reconocieron al Señor como el único Dios y el único Salvador. Pero no se resolvió ese problema de su incredulidad, pero el problema de la esclavitud y la amenaza de muerte se resolvieron esos problemas. ¿Algo más? Muy bien, entonces ahora vamos a consolidar. Vamos a la última parte de las 4C. Captamos la atención, contamos la historia, consideramos los detalles y la última parte es consolidar, donde vemos lo que dice la historia y especialmente lo que tiene que ver con mi vida hoy en día, que voy a llevar a casa hoy de esta historia. Muy bien, consolidar. Empezamos con la primera, que es un resumen. En pocas palabras, de qué se trata la historia. Usando pocas palabras, ¿de qué se trata? Cualquier persona. Ángel Otero o Maribel, por favor. Sí, se trata de la fidelidad de Dios en su promesa, de cómo liberó al pueblo de las manos del faraón de Egipto, de una terrible esclavitud. Un título que yo le pondría a esta historia, para resumirla brevemente, sería Libres por la sangre del Cordero. Libres por la sangre del Cordero. A mí me gusta mucho ese título. Muy bien, gracias Ángel. Lo vemos también, un ejemplo de lo que nos dijo Ángel, está en Éxodo 12:27. Y cuando dice, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Nos vemos Dios, es el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios al mismo tiempo. Muy bien, gracias Ángel. ¿Algo más sobre sobre el tema salida a la tierra prometida? Nos dice Richard entre los comentarios. También bueno, pensamos, porque ya sabemos de la importancia de la tierra prometida, ¿verdad? Que es tan importante que recordar que en ese lugar se iba a nacer el Salvador.
Bien, muchas gracias. Ok, vamos a la segunda pregunta. Entonces, la pregunta difícil, pero importante recordar, es que de verdad que nosotros no estamos aquí para condenar a los egipcios que vivieron siglos atrás. Estamos aquí para pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en mi propia vida. Tal vez hay algo que yo podría mencionar. Pensamos en las plagas, en lo que está pasando. Nosotros confesamos que el Señor es todopoderoso, el Señor es perfecto y nosotros no somos perfectos. Y al ver nuestras vidas, nuestras acciones, pensamientos, palabras, que tenemos que confesar que merecemos por nuestros actos puros, imperfectos, también las plagas, merecemos el juicio de Dios. ¿Qué más? Dolores iba a comentar. Tiene el micrófono desactivado, Dolores. Ya. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Me enseña el pecado de no endurecer mi corazón y creer en el poder de Dios, que todo lo puede. Sí. Entonces, gracias, Dolores. Aunque por la gracia de Dios no somos culpables tal vez del tipo de endurecer el corazón de Faraón, también en otra manera nosotros también, a pesar de ver la evidencia de la gracia de Dios, del poder de Dios en la creación, en nuestras vidas, en la Biblia, a veces nosotros buscamos nuestras propias respuestas. Nosotros vivimos como si no fuera el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Bien, gracias, Dolores. Seguimos con Roberto, por favor. A mí me enseña a confesar el pecado de la incredulidad, pastor. Mire que el faraón ha tenido que pasar por 9 plagas para entender la voluntad de Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho no entender lo que Dios quiere para nosotros. Estamos buscando tal vez a veces milagros o pasar por malos momentos para recién poder ver al Señor, pastor. Sí, entonces, sí, en esas cosas, entonces pensamos, ¿cómo puede ser que el faraón no creó en el Señor al ver tanta evidencia? Pero vemos en nuestras propias vidas que nuestros momentos de incredulidad, a pesar de toda la evidencia y todo lo que sabemos de la Biblia, aquí personas que están estudiando la palabra. Gracias, Roberto. Isabel, también un comentario. Confiar más en el Señor y no olvidar sus promesas. Sí. Porque de repente uno tiene problemas y en el momento se ofusca tanto con el problema que olvida tantas promesas que nos hace el Señor y que las cumple, porque dice que Él no es hombre para mentir. Y así como esas promesas que pasó por alto al pueblo, ¿cuántas veces Él va a pasar por alto cosas de nosotros? Sí. A través de nuestro Señor Jesucristo. Bien, muy bien. Gracias, Isabel. Como alguien nos dijo antes, las promesas de Dios son seguras, siempre cumple sus promesas, pero la preocupación que tenemos es evidencia que nosotros a veces desconfiamos en las promesas de Dios, que todo es para nuestro bien, que siempre está con nosotros. Y es fácil para nosotros también ver los problemas. Vivimos en un mundo con problemas, con terremotos, con una pandemia, con otros tipos de sufrimiento. Y para nosotros es muy fácil caernos en el pecado de desesperación, ¿verdad? Por lo que vemos en nuestro mundo, por las inundaciones, por
por las dificultades que van a convivir en un mundo pecaminoso, es fácil caer en ese pecado y los confesamos ante el Señor. Nos arrepentimos de esos pecados, pero también tenemos el placer, el consuelo de saber que Dios es amor, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios para mí, pensando en que hay perdón para los pecados que recomendamos. ¿Dónde vemos específicamente ese amor aquí en esta historia? Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, nuevamente, muchas gracias. Pues literalmente en el contexto lo encuentro en el capítulo 12:51, donde dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ya plantado a mi vida, lo veo como la misericordia de Dios, aún sin merecerla. ¿De qué Egipto, de cuántos Egiptos me ha sacado? Me ha sacado de inmensos problemas, de enfermedades, y es por misericordia, ¿verdad? Entonces, por agradecimiento, ahora quiero agradecer a Dios, quiero hacer a Dios haciendo la voluntad, ¿sí? Lo que Bien. Él pide. Muy bien, Ángel. Muy bien. Entonces, sin merecerlo, si uno lee lo que viene antes de esta historia, ve que ni los israelitas siempre mostraban los frutos de la fe en sus vidas, ¿verdad? Y nosotros también vemos que sin merecerlo, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado todos los pecados mencionados, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha sacado del camino al infierno al camino al cielo. Gracias, Ángel. Veo las manos de Roberto y Isabel, pero pueden ser las manos de antes. Pero si tienen un comentario. Roberto, sí. Un pequeño comentario, sí. Bueno, sí, la misericordia de Dios para nosotros, ¿no? Porque en ese entonces el pueblo israelita seguía pecando. Pero Dios es tan bueno que nos perdona, pastor. Sí, exactamente. De Dios tan lleno de amor que nos perdona. Perdona todos los pecados que mencionamos en la pregunta anterior, misericordiosamente. ¿Y cómo se hace? No por la sangre de un cordero animal, sino de un cordero, el cordero de Dios, su propio Hijo, que nos limpia de todo pecado, como dice en 1 de Juan 1. Gracias, Roberto. Ángel Lara, por favor. Ángel. No, pastor, se me había quedado la manita levantada, disculpe. Entiendo. No, está bien, Sí. está bien. Ok, entonces hay algo más que quisiera poner aquí, que es algo muy importante. Es el paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Jesús. Palabras muy importantes son las palabras del Juan Bautista. A ver al Señor Jesucristo que exclamó, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. 1500 años antes de la llegada de Jesucristo, físicamente nacido de María en este mundo, que Dios con una señal especial mostraba que iba a venir un Cordero de Dios y se salva así. Entonces, una señal también, y lo vemos, hay muchos paralelos. Uno, el cordero usado en la Pascua no tenía mancha. Muy específicamente dice que es un cordero sin defecto. Y vemos a Jesucristo, que él no tenía la mancha del pecado. Es tan importante eso. Nos salva, sí, porque Jesucristo murió en la cruz,
pero antes de morir vivía una vida sin defecto, sin la mancha del pecado. Por eso es nuestro sustituto. El Cordero murió en vez del primogénito de cada casa. Jesucristo murió en vez de nosotros y fue nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque no tenía defecto ni mancha. Otra cosa, la sangre del Cordero puesto en los postes señaló que el ángel debía de pasar por alto sobre la casa de los creyentes. Mostraban su fe por poner la sangre en los postes de su casa, de las puertas de sus casas. Nosotros también sabemos que la sangre de Jesús nos perdona, ¿verdad? Dios no nos castiga por nuestros pecados porque es una señal. Bueno, somos salvos por la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que dice en 1 de Juan. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Otro paralelo, y eso son cosas muy importantes. Los fueron librados de la esclavitud, los israelitas. Nosotros también somos librados de la condena eterna del pecado por la sangre de Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan Bautista. Entonces, muy importante, y vemos el amor de Dios para nosotros en todo esto. Entonces, los voy a poner aquí otra vez los paralelos porque son muy importantes y también para el proyecto final van a querer recordar cosas, puntos importantes así, que no tenía defecto. Jesucristo no tiene defecto, es sin pecado el sacrificio. Otra cosa es la señal de la sangre que nos salva, ¿verdad? Nos quita el pecado. Y en tercer lugar, liberación de la esclavitud. Como ellos, como nosotros hoy en día, por el sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas o dudas sobre estos puntos? Los puntos aquí. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Vamos adelante entonces. La cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él aquí en esta historia? ¿Qué nos está enseñando Dios a pedir y hacer aquí en la historia de hoy? La historia de la Pascua y el Éxodo. Ángel Otero, por favor. Sí, nos enseña a fortalecer nuestra fe, creer en Él y confiar en sus promesas, a pesar de cualquiera que sea, cuán mala sea nuestra situación y no veamos la luz al final del túnel. Confiar primordialmente en Él. Sí, excelente. Gracias, Ángel. Vemos que eso, ¿verdad? En una historia alta, a pesar del sufrimiento de la esclavitud de tantos años, no, vemos que al fin de cuentas Dios cumple sus promesas a su nación elegida. Somos el pueblo elegido de Dios hoy en día, los creyentes. Entonces nos enseña a confiar en Él, sencillamente pedir más fe. Gracias, Ángel. ¿Algo más? ¿Algo más? Creo que es la enseñanza principal. Y recordamos que siempre es por gratitud a Él. Entonces no decimos, que tenemos que hacer tal y tal cosas. Es ahora lo que vamos a querer hacer por haber visto el gran amor de Dios para nosotros. ¿Algo más sobre la pregunta? Vamos a la última entonces. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje, esta historia de hoy
sobre la Pascua y el Éxodo? ¿Cuándo utilizaríamos esta historia para enseñar la palabra a otra persona? ¿Qué dicen? ¿Qué circunstancias? Pienso yo en los paralelos que mencionamos. Alguien que tal vez no entiende cómo es el significado de la muerte de Jesucristo y cómo nos salva, uno puede usar eso. Si uno tiene un amigo que es judío, o a veces hay personas que no son judíos, pero son personas que dudan de la inspiración de la palabra de Dios, podemos mostrar cómo van juntos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver la conexión aquí entre el Cordero de la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una historia muy especial para mostrar la armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Algo más? ¿Preguntas o dudas sobre la historia o lo que estudiamos hoy? Bien, ok. Muy calladitos hoy. Seguimos adelante. Hay unos 2 temas importantes que vamos a estudiar para concluir la lección de hoy. Es un tema muy importante, un principio de la interpretación bíblica. Ese es el tema, que la Biblia es cristocéntrica. Es algo muy, muy importante. Esa cosa, que al centro de todo lo que dice la palabra de Dios está Cristo. Desde Génesis hasta el fin. Entonces, lo vemos en Jesucristo. Jesucristo en Lucas 24 ya se había resucitado en el tercer día, pero unos discípulos todavía dudaban, ¿verdad? 2 caminaban hacia el pueblo de Emaús y sin poder conocerlo, Jesucristo camina con ellos. ¿Y qué hace en el camino? Eso es lo que dice en Lucas 24, 27, hablando de Jesucristo. Dice que él, partiendo de Moisés, y sabemos que Moisés es el escritor de los primeros libros del Antiguo Testamento, partiendo de Moisés, empezando desde el principio del Antiguo Testamento y siguiendo por todos los profetas, comenzó Jesús a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Entonces vemos algo ahí, ¿verdad? Que la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es cristocéntrico. El mensaje del Antiguo Testamento es que Dios cumple sus promesas y la promesa más importante es que iba a venir un Salvador. Él escogió una nación especial, la nación de los israelitas. ¿Para qué? Para poder proteger su promesa dentro de una nación de donde iba a venir un Salvador humano y verdadero Dios para salvar al mundo. Entonces, el Antiguo Testamento, según lo que decía el Señor Jesucristo a los discípulos camino a Emaús, la palabra de Dios tiene al centro Jesucristo. Otro pasaje muy bonito que a mí me gusta usar para este punto, está en Juan 20, al mismo tiempo, una semana después, 8 días después, Jesucristo está otra vez con los discípulos. Presente están los discípulos, y todos los 12 discípulos. Ellos tenían la bendición de ver a Jesús cara a cara, de escuchar el sonido de su voz, de tocarlo,
Y uno de esos, movido por el Espíritu Santo, escribió lo que pasaba, lo que él veía. Y eso es lo que dice él después en Juan 20, versículo 30 y 31. Que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Les dio señales de quién es y que había resucitado. Pero hay muchos, dice, las cuales no están escritas en este libro, el libro que él escribió, el Evangelio. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y eso tiene que ver con el Evangelio según Juan y también los otros libros de la Biblia. Se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es el propósito de la Biblia. Está al centro Cristo en la historia de la palabra de Dios. 1500 años antes de la venida de Jesucristo, en el día de la Pascua, cuando pasó por alto el ángel del juicio de Dios en Egipto, estaba pensando Dios en su Hijo que iba a venir, ya dando una señal de cómo se salva por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, desde el principio, la palabra de Dios es cristocéntrica. Por eso, al estudiar el Antiguo Testamento también, como estamos estudiándolo aquí en este curso, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esta parte de la palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me ganó? Porque es el propósito de la Biblia, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Entonces, eso es por qué fue escrito la Biblia. Entonces, porque está Cristo al centro. Entonces, aún las partes que son ley nos muestran que somos pecadores, que necesitan un Salvador, ¿verdad? Entonces, por eso está al centro Cristo y por eso pensamos en este nivel cuando estamos estudiando la palabra de Dios. En este caso ya lo hemos dicho muchas veces en el primer capítulo del mismo Evangelio de Juan. El día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cordero de Dios, esos son los que escucharon la voz de Juan en ese día, fueron personas israelitas. Ellos, sus papás, sus abuelos y por generaciones antes habían celebrado cada año la Pascua con un cordero sin defecto, sin mancha, y pensando en la historia del día de Pascua cuando se salvó el pueblo por la sangre de un cordero, y ahora viene Jesucristo. Y cómo muestra Juan que es el Salvador, diciendo estas palabras. Entonces vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces es un punto de vista por lo cual estudiamos la palabra de Dios, que Cristo está al centro, que la Biblia es cristocéntrica. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre este punto? ¿Algo más? Ok. Bien, entonces otra cosa, es algo del curso. El proyecto final de este curso va a ser esto. Cada uno va a contestar unas preguntas sobre lo que estudiamos en el curso. Es una oportunidad para repasar lo estudiado, para grabarlo aquí en nuestros cerebros, y también así uno puede recibir aprobar el curso. Es el último paso del curso, que es el proyecto final. No, ahora no, pero más adelante en el curso voy a poner el proyecto final. Vamos a tener en ese proyecto final
unas preguntas sobre cada lección. Puede ver algo aquí en su pantalla sobre qué se va a tratar el proyecto final. Algo que estudiamos en la última lección sobre el nombre de Jehová o el Señor, que es el significado. También hablamos de las etapas de la vida de Moisés. Hoy hablamos de los paralelos entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo. Entonces, cada lección va a tener una pregunta, dos preguntas aquí en el proyecto. Más adelante les voy a poner el proyecto. Y uno puede cumplir con el proyecto por imprimir. Bueno, unas opciones. Una opción es imprimir lo enviado, ir a la papelería que está en su comunidad, imprimirlo, llenarlo y enviármelo después. Hay otras maneras de hacerlo, unos que tienen un compu, tal vez puede hacerlo así. Ahí me pueden enviar mensajes por WhatsApp con las respuestas de cada pregunta. Lo importante no es la forma, lo importante es repasar cada pregunta y checar si está en lo correcto por enviarme las respuestas. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? ¿Todo bien sobre el proyecto, sobre la clase? Marlene, Flor, Isabel, Roberto, Richard, Lidia, Ángel, Dolores, ¿todo bien? Sí, todo bien, pastor. Sí, pastor, todo bien. Gracias. Todo bien, pastor. Muy bien. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todos muy... Ok. Todos muy tranquilos hoy. Está bien. Ok. Vamos adelante. Vamos adelante a la tarea. La próxima clase sería el lunes. Vamos a estar aquí otra vez el lunes a la misma hora. Como les he dicho antes, tienen la libertad de conectarse en la mañana o en la noche. Repetimos la clase otra vez en la noche. Pueden venir a la clase que gustan. También, si desean, pueden venir 2 veces en un solo día. Está bien, también. Estamos aquí para servirles. También siempre pongo la grabación si alguien quisiera repasarlo. También parte de la tarea es, como siempre, ver el siguiente video. Es muy importante hacer eso. Y también leer. Leer, porque no vamos a leer la lectura en la clase. Entonces es tan importante prepararse. Última cosa, como siempre, les voy a poner una pregunta en el grupo para considerar antes de la clase. ¿Todo bien sobre la tarea? ¿Preguntas o dudas? Todo bien, pastor. Ninguna pregunta. Gracias, Marlene. Muy bien. Flor, ¿todo bien? Sí, todo claro, pastor. Todo bien. Ok. Sí. Excelente. Entonces, y veo de Ángel y Maribel que todo está bien. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a concluir con la bendición. En el libro de Números, capítulo 6, Dios le dio a Aarón unas palabras especiales para anunciar su misericordia y su amor y su presencia a su nación elegida. En libertad podemos usar las mismas palabras para anunciar la misma bendición al pueblo de Dios hoy en día. Entonces voy a concluir con las palabras de la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén.